Bueno, acabamos de crear un nuevo tipo de datos, se llama racional. Y podemos operar con él y hacer aritmética racional y todas esas cosas, pero todavía uno, no tan natural como yo quisiera. Y dos, antes de ver que lo hagamos natural, estamos usando esto dentro de un contexto de programación funcional. Y dijimos que todas las expresiones en programación funcional se evalúan con un modelo que se llama modelo de sustitución. Y entonces la pregunta que uno podría hacerse es, ¿y esto cómo casa con eso? Entonces vamos a ver esto cómo casa con eso. Entonces vamos a extender el modelo de sustitución con clases. O sea, vamos a ver que todo lo que hicimos se puede, está inmerso dentro del mismo modelo de sustitución. Solo que el que llevamos hasta ahora habíamos usado el pedacito de lo que necesitábamos. Entonces ahora que aparecen las clases, ¿cómo se sustituye con clases? Entonces, ya sabemos qué significa evaluar una invocación de una función, usando el modelo de sustitución. Se evalúan los argumentos de izquierda a derecha, y luego se coge el cuerpo de la función y se reemplazan los argumentos en el cuerpo de la función y se evalúa el cuerpo de la función. Eso se llama modelo de sustitución, porque uno evalúa, sustituye y vuelve a evaluar. Y eso volver a evaluar puede evaluar, sustituir y volver a evaluar y así hasta que uno termine. Se llama modelo de sustitución. Y así funciona la evaluación de todas nuestras expresiones. Pero ahora hay como expresiones diferentes. ¿Qué significa aplicar un método? Yo ya entendía que era aplicar una función, pero ahora aplicar un método. ¿Sí? Entonces vamos a extender el modelo de sustitución a incluir clases y objetos. Entonces, ¿cómo se va a hacer eso? Entonces, suponga que alguien definió una clase, la clase C con esos parámetros de entrada, y adentro están sus métodos. Uno de esos métodos es el método F con cuerpo B y todos los otros. ¿Sí? Entonces, x1 hasta xm son los parámetros formales de la clase, así como la ética fue racional, x1 y x y eran enteros. 2. La clase contiene al menos un método f, cuyos parámetros formales son y1 hasta yn. Y 3. Fíjense que no estamos poniendo y1 es de tipo tal, y2 de tipo tal, ni estamos poniendo x1 de tipo tal, xm es de tipo tal, simplemente para que no nos llene eso de 2.t1, 2.t2, pero todos los elementos en escala tienen su tipo. Entonces, supongamos que alguien definió una clase así. ¿Cuál es el resultado de hacer new C1 hasta M en el modelo de sustitución? O sea, definir la clase, la definió. Ahora va a crear objetos de esa clase. Se crean objetos con el new. Entonces, cuando hacen new de algo, ¿qué es lo que sucede por dentro? Entonces, lo que sucede por dentro es que evalúa los argumentos E1 hasta M. Cuando dice racional 3, 4, primero evaluó el 3 y evaluó el 4. ¿Cierto? Y después de evaluar el 3 y el 4, yo voy a poner racional de 3 más 4, 5 más 8. Primero evalúa el 3 más 4, luego el 5 más 8. Y luego de evaluarlos, sí va a hacer algo con eso, va a crear el objeto. ¿Cómo lo va a crear? Entonces dice, bueno, sean B1, BM los valores de evaluar E1 hasta M. Yo ya tengo como los argumentos del constructor de la clase. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Entonces, digo, el resultado es la palabras new CE1. El resultado de evaluar esto es new C B1 hasta BM, donde B1 hasta BM son las evaluaciones. O sea, el resultado es como tienen que ver como un string, no es un string, el resultado es esto. O sea, new no es que quedó por allá en la memoria, no, el resultado es un new de CB1B. Esas letras, esa palabra es el resultado de evaluar esto. Pero E1 hasta M sí se evaluaron y se reemplazaron por B1 hasta BM. Y ese es el resultado de evaluar un new. New esto devuelve por allá internamente esto. Bueno, eso fue lo que devolvió. O sea, ese es un objeto es eso. Pero entonces ahora cuando me van a invocar un método de un objeto, ¿qué es lo que sucede? Entonces suponga que yo definí mi clase, definí mi objeto, ahí lo tengo ya, B1M. Si me dicen, coja ese objeto y evalúele el método F con esos argumentos, ¿qué es lo que sucede? Entonces, ¿qué es el resultado de eso? Entonces dice, como el método es F, el que voy a invocar, quiere decir que tengo que
evaluar el cuerpo del objeto que es B, ¿cierto? El cuerpo del método es B. Entonces voy a evaluar el método del objeto. El cuerpo del método tengo que evaluar. Pero ¿cómo lo evalúo? B aquí, el cuerpo de B está definido en función de Y1 hasta Yn, ¿cierto? Y puede que tenga por ahí X1 y XM, porque el cuerpo de B puede hablar tanto de los argumentos de aquí como de los de acá. Por ejemplo, aquí el método listo. El método suma utiliza numer, y numer va a utilizar a X, o utiliza denom utiliza Y, y utiliza a R. O sea, R es un argumento de suma. Entonces aquí está R. Y numer y denom son miembros de mi clase. Entonces también los puedo utilizar. Pero esos miembros de mi clase son definidos en función de los argumentos de mi constructor, que son X y Y. Entonces, finalmente, mi cuerpo, ¿cuál es el cuerpo? El cuerpo de suma es todo esto. Este es el cuerpo de suma. Entonces, mi cuerpo es el cuerpo de suma. ¿De qué depende? Depende de Y1 hasta Yn, los argumentos de mi método, y de los argumentos del creador del objeto, con el que construyó el objeto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Como este es el objeto, en este objeto ya B1 hasta Bm son valores. Entonces, el W1 hasta Wn son argumentos que me están pasando. Entonces, tengo que reemplazar Y1 hasta Yn por los argumentos actuales, o sea, por W1 hasta Wn. Y los parámetros X1 hasta XM que estuvieran aquí adentro, los tengo que reemplazar por B1 hasta Bm, que ya están evaluados. Entonces, si hay una referencia a dis, la cambio por el nombre, lo que es el objeto, que es el new CB1BM. Entonces, esto se escribe así. Coja en el cuerpo del método, reemplace dis por esta cosa. Reemplace X1, X2 y XM por B1, B2 y Bn. Y reemplace donde vea Y1, Y2, Yn por W1, Wn. Y eso es lo que usted manda a evaluar, esa cosa reemplazada. Así funciona formalmente el modelo de sustitución. Por ejemplo, escribí new rational 12.numer. Entonces, primero está el new rational 12. Entonces, él evalúa el 1, queda 1, el 2 queda 2, y entonces devuelve new rational de 1 o 2, que eso fue lo que dio eso, que es este que hay aquí. El cuerpo, y dice punto numer. ¿Cuál es el cuerpo de numer? El cuerpo de numer es X. Entonces dice, el cuerpo que es X, evalúelo cambiando. Donde diga dis por new rational 1, 2. Pero pues como en el cuerpo en ninguna parte dice dis, pues esto sobra. O sea, no se usa. Evalúe también donde diga a numer no tiene argumentos, el método numer no tiene argumentos, entonces aquí no están. Lo único que hay son los argumentos del creador, que eran X era 1 y Y era 2. Entonces, donde aquí vea X, reemplázalo por 1 y Y reemplázalo por 2. Entonces, si yo hago estos reemplazos donde veo dis, reemplazo por esto, aquí no veo dis. Donde veo Y, reemplazo por 2, ahí no veo Y. Donde vea X, reemplace por 1, aquí veo X, entonces esto devuelve 1. Entonces, nu racional 1,2.numer devuelve 1. Que es lo que yo esperaba, ¿cierto? Que el numerador del racional 1,2 fuera 1. Hagamos una más compleja. Me crearon el racional 1,2 y luego quieren saber si él es menor que el racional 2,3. Entonces, bueno, primero, el racional 1,2 va a devolver, Nicolás, dime. El slash quiere decir que se reemplaza, sí señor, Nicolás.
El slash quiere decir que reemplace this por esto de acá. Sustituya, por eso se llama el modelo de sustitución, por modelo, sustituya tal cosa por tal cosa. Entonces, el método que vamos a invocar aquí es el método menor que. ¿Cuál es el cuerpo de menor que? El cuerpo de menor que era este. Numer.r.denom, dis, o digamos completo sería dis.numer por r.denom menor que dis.denom por r.numer. Entonces, ese es el cuerpo. Aquí está dis.numer por r.denom menor que dis.denom por r.numer. Ese es el método, el cuerpo del método menor que. Pero ¿quién es dis? ¿Quién es r? Nos lo dicen otras, aquí no mencionan ni a X ni a Y, entonces ahí no necesito reemplazar X y Y. Entonces, dis, ¿quién es? Dis es new rational 1, 2, porque es el objeto que está invocando al método. Entonces es el señor dis. ¿Quién es Y? Pues Y, X es 1 y Y es 2 en ese objeto, solamente que X y Y no son mencionados aquí adentro, luego eso no importa mucho. ¿Y quién es R? R es el argumento que me están pasando en menor que, o sea, new rational de 2, 3. Ese es R. Entonces, en este cuerpo que empieza aquí, dis.numer y termina aquí, reemplace dis por eso, X y Y por eso y R por eso. Entonces, cuando reemplazo dis por new rational 1, 2, entonces aquí donde dice dis va a decir new rational 1, 2. Donde dice R va a decir new rational 2, 3. Y ya reemplacé. Ahora aquí quedó new rational 1, 2.numer. Entonces vuelvo y evalúo de la misma manera. Entonces él va a coger el X de aquí, que es 1. Va a volver el 1. New rational 2, 3.denom. Él va a coger el Y de new rational 2, 3, o sea 3. Aquí va a coger el X, que digo, el denom de este, que es 2, y el numer de este, que es 2. Entonces me va a quedar 1 por 3 menor que 2 por 2. 1 por 3 es 3, 2 por 2 es 4, luego va a dar true. O sea, el dis se aplica, o sea, aquí dice punto menor que, entonces se aplica al señor que hay aquí atrás del punto. El dis sería esa función externa. No, me están preguntando el dis, ¿de dónde lo coge uno? O sea, digamos, ¿cuál podría ser la confusión aquí? Si el dis es este o el dis es este. ¿Sí? Entonces, yo miro ¿cuál es el método que se está invocando? Menor que. Entonces miro, ¿de quién es ese método? Es del que está antes del punto. Entonces, ese es el señor dis, el que está antes del punto. No podría ser este, porque ese señor no está antes del punto. Ahora, cuando estoy evaluando new rational 2, 3.denom, entonces, el método denom, ¿de quién? En este caso, ¿quién es dis? Este, new rational 2, 3. El dis es new rational 2, 3 cuando vaya a evaluar denom, de new rational 2, 3. Porque el método dis es el señor que hay detrásito del punto. Cuando vaya a evaluar new rational 1.2.numer, ¿quién es dis? En este caso, dis es esto. Voy a ir a coger el cuerpo de numer, que dice x, y entonces, ahí no dice dis en ninguna parte, entonces no hay necesidad de reemplazar el dis, pero si dijera dis, entonces sería este señor de aquí. ¿Listo? Entonces, con esto quiero decir que esto de las clases está completamente bien ligado y cimentado en el modelo de sustitución. O sea, el modelo de sustitución sigue valiendo con clases y objetos. Sigue funcionando. Y el modelo de sustitución es mi abstracción de cómo funciona la evaluación allá abajo. Entonces, tiene que funcionar como funciona mi modelo de sustitución. Eso en cuanto a la evaluación y el modelo de sustitución. Y ahora